Decías que ha sido constante durante toda la noche, de hecho continúa en estos momentos. Según medios locales, habría en el lado marroquí hacinadas miles de personas esperando a cruzar al lado español. De madrugada en la frontera se ha reforzado la seguridad, el número de efectivos. La Fiscalía de Tetuán acaba de procesar a 25 personas acusadas de organizar, desde suelo marroquí, la mayor entrada irregular de migrantes que ha vivido Ceuta en su historia. Y esto no es un trámite menor. Es la primera vez que Marruecos pone nombre y apellidos judiciales a quienes, según la Fiscalía, estuvieron detrás de esa entrada masiva. Todo esto llega mientras España sigue haciendo la misma pregunta que lleva días sin respuesta clara. ¿Quién organizó realmente lo que pasó en Ceuta? Y lo que ha revelado hoy la Fiscalía de Tetuán apunta, por primera vez, a un grupo concreto de responsables. Pero como vais a ver, procesar a 25 personas no cierra el caso. Lo abre. Porque detrás de esos 25 nombres hay una pregunta mucho más incómoda, una que ni Rabat ni Madrid han contestado todavía. Si hubo una red organizada moviendo a decenas de miles de personas, ¿actuó sola o alguien miró hacia otro lado mientras lo hacía? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Vamos a los hechos, porque son mucho más graves de lo que parecen a primera vista. La entrada masiva ocurrió la madrugada del jueves 30 de julio. El Ministerio del Interior habló de unas 50.000 personas entrando en Ceuta en apenas 24 horas. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra hasta 60.000, la misma que después confirmarían varios medios internacionales. Y ninguna de las dos cifras es una exageración retórica. Ceuta tiene poco más de 83.000 habitantes. Lo que entró esa noche equivale a cerca del 70% de toda la población de la ciudad, en cuestión de horas. Y aquí está el dato que de verdad debería preocuparos, y que ha cambiado radicalmente en los últimos días. No fue solo una avalancha de personas, fue gente, y muchas de ellas no sobrevivieron. En los primeros balances se hablaba de unas 34 víctimas. Pero a medida que la Guardia Civil ha ido rastreando las aguas junto al espigón del Tarajal, la cifra no ha dejado de subir. La delegación del gobierno la sitúa ya en 72, el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta en 88, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil calcula que podría superar el centenar cuando terminen las labores de identificación. Marruecos, por su parte, ha reconocido 11 cadáveres aparecidos en sus propias costas. No son solo números que suben cada día, son familias que probablemente todavía no saben lo que ha pasado con alguien que salió esa noche y no llegó. Un periodista especializado en el Magreb, citando fuentes de la cúpula de la Guardia Civil, aseguró que el jueves la gente entraba al ritmo de 200 por minuto. 200 personas cada 60 segundos, durante horas. Eso no ocurre por casualidad, y eso no ocurre sin que alguien, en algún punto de la cadena, lo esté facilitando. Ahí es exactamente donde entra la investigación que hoy ha dado su primer fruto judicial. Pedro Sánchez movilizó al ejército esa misma noche y viajó a Ceuta al día siguiente, junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Miles de personas fueron devueltas a Marruecos en los días siguientes, y el propio gobierno español asegura que la práctica totalidad de quienes entraron ya ha regresado. Pero miles se quedaron, y la mayoría de comunidades autónomas ya ha dejado claro que no quiere acogerlas. Así que la crisis, casi una semana después, sigue completamente abierta. Y aquí llega el primer dato que muy poca gente tiene todavía: los cargos exactos que enfrentan esos 25 procesados en Tetuán. No es solo organizar cruces. La Fiscalía marroquí les atribuye organización de cruces irregulares y transporte ilegal de pasajeros sin licencia, superar el número de personas permitido en esos transportes, permanencia ilegal en el país tras la expiración de visados, insultos y agresiones contra las fuerzas de seguridad, desobediencia y destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicas. Es decir, la investigación no describe a 25 personas ayudando a cruzar la frontera de forma espontánea. Describe una operación con transporte, con logística y con enfrentamientos directos contra la policía marroquí en el terreno. Eso es lo que Marruecos está diciendo hoy, oficialmente, en un documento judicial. Pero antes de sacar conclusiones, hay algo que tenéis que saber, porque cambia por completo cómo hay que leer esta noticia. Estos 25 procesamientos no explican por sí solos cómo entraron 50.000 o 60.000 personas en una sola noche. Una red de transportistas, por muy organizada que esté, no mueve normalmente esas cifras sin que haya, como mínimo, una relajación notable del control fronterizo del lado marroquí. Y eso es precisamente lo que el gobierno de Rabat
ha negado con más fuerza en los últimos días. Fuentes del gobierno marroquí rechazaron tajantemente haber actuado bajo presiones ni chantaje. Fuentes diplomáticas de Rabat fueron incluso más allá. Aseguraron que no ha habido ninguna relajación de las políticas migratorias y que quien intente cruzar de forma irregular sabe que será devuelto. Un compromiso que, según ellas, Marruecos mantiene desde hace años. Marruecos también mostró su decepción ante varios responsables políticos europeos, a los que acusó de intentar instrumentalizar la crisis migratoria con fines electorales. Así que ahí tenéis la contradicción central de todo este caso. Por un lado, un expediente judicial que apunta a una red organizada de transportistas y facilitadores. Por otro, un gobierno marroquí que insiste en que no hubo ningún cambio de actitud oficial y que lo ocurrido fue obra exclusiva de esa red criminal. Las dos cosas no encajan del todo bien, y esa es la pieza que todavía nadie ha explicado con claridad. Mientras tanto, en España, el Partido Popular ha pedido explicaciones al gobierno de Sánchez sobre el aumento de entradas. Y a nivel europeo, la tensión no ha hecho más que subir. Italia, con Giorgia Meloni al frente, no se ha quedado en amenazas. Ya ha suspendido de forma efectiva el acuerdo Schengen con España, con controles reintroducidos en fronteras marítimas y aéreas desde el 1 de agosto y vigentes durante un mes. Roma matiza que esos controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Pero el golpe político ya está dado. Es la primera vez que un socio europeo restablece fronteras contra España desde que existe el espacio Schengen. Francia, por su parte, ha optado por otra vía. Refuerza sus propios controles fronterizos con España y ha activado su fuerza fronteriza de intervención rápida, mientras mantiene el contacto directo con Madrid. Lo que empezó como una crisis local en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados se ha convertido, en menos de una semana, en un asunto de política exterior europea. Y aquí es donde tenéis que prestar atención, porque lo que viene ahora es el punto donde esta historia se rompe en dos direcciones distintas. La primera dirección es la judicial, la que hoy ha dado un paso con estos 25 procesamientos. Marruecos necesita demostrar, tanto a España como a la Unión Europea, que está actuando contra las redes de tráfico de personas, y necesita hacerlo rápido, porque cada día que pasa sin respuestas alimenta la sospecha de que hubo pasividad deliberada. Procesar a 25 personas en menos de una semana es una respuesta veloz. Puede que demasiado veloz para una investigación de esta complejidad. La segunda dirección es la política, y es mucho más incómoda para Rabat, porque España ya vivió algo parecido en 2021. Entonces, más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en 2 días después de que Marruecos, según denunció el propio gobierno español en aquel momento, relajara deliberadamente el control fronterizo como represalia diplomática por un asunto ajeno a la migración. La sombra de aquel episodio es imposible de ignorar ahora. Y aunque Rabat lo niega con contundencia, todavía no ha explicado con detalle por qué, entre las 10 de la noche y la madrugada del jueves, la frontera se volvió, durante horas, prácticamente imposible de contener. Los 25 procesados no van a responder esa pregunta. Sus abogados, según fuentes recogidas por medios marroquíes, todavía no se han pronunciado sobre las acusaciones concretas, y el proceso, de momento, está en una fase inicial. Procesamiento, no juicio ni sentencia. Es decir, estamos ante el principio de un procedimiento judicial que puede tardar meses, quizá años, en resolverse del todo. Y mientras el proceso judicial avanza despacio, la crisis humanitaria en Ceuta avanza deprisa. Miles de personas siguen en la ciudad, muchas de ellas durmiendo en instalaciones improvisadas, mientras el gobierno central y las comunidades autónomas se enzarzan en una discusión sobre quién debe hacerse cargo de ellas. La mayoría de comunidades ha mostrado su rechazo a acogerlas en su territorio. Así que, mientras en Tetuán se discute quién organizó los cruces, en Ceuta se sigue discutiendo, casi una semana después, qué hacer con la gente que ya está dentro. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora conecta todas las piezas que os hemos contado hasta aquí. Hay un detalle que pocos medios han puesto en el centro de esta historia, y que merece la pena que os quede claro. Las cifras de esta crisis están en disputa, y esa disputa no es un detalle técnico, es parte del problema. El gobierno español habla de 50.000 entradas. El presidente de Ceuta habla de 60.000, y con los fallecidos pasa exactamente lo mismo, solo que de forma más dolorosa. Primero se habló de 34, luego de 72, después de 88, y la Guardia Civil no descarta que la cifra final supere el centenar.
Cuando ni las autoridades locales, ni el gobierno central, ni Rabat, se ponen de acuerdo en cifras tan básicas como cuántas personas cruzaron o cuántas murieron, lo que tenéis delante no es solo una crisis migratoria, es también una crisis de información, en un momento en el que la información es exactamente lo que todo el mundo necesita. Y esa es la clave de todo lo que ha pasado esta semana en la frontera sur de Europa. Marruecos ha dado el primer paso judicial, procesando a 25 personas señaladas como organizadoras de una operación que movió, en una sola noche, a decenas de miles de seres humanos. Es una respuesta rápida, concreta y sobre el papel contundente. Pero no responde a la pregunta que de verdad importa: si detrás de esos 25 nombres hubo, además, una decisión política de mirar hacia otro lado durante unas horas críticas. España sigue esperando esa respuesta. La Unión Europea también, mientras gestiona al mismo tiempo el golpe de que uno de sus propios socios, Italia, le ha cerrado parcialmente la puerta de Schengen. Y mientras tanto en Ceuta hay familias que llegaron esa noche sin nada, y otras que todavía esperan noticias de alguien que no llegó. Esa es la parte de esta historia que ningún procesamiento judicial va a resolver por sí solo, y la que de verdad debería preocuparnos cuando pensamos en lo que ha pasado esta semana en la frontera entre Marruecos y España. Lo que sí sabemos, con certeza, es esto: 25 personas están ahora mismo procesadas en Tetuán. Decenas de miles de personas cruzaron una frontera en una sola noche. Y el número de quienes no sobrevivieron para contarlo ya no es 34. La cifra oficial ronda ya el centenar, y sigue subiendo. Ni España ni Marruecos han dado todavía una explicación que encaje con todos los datos que tenemos sobre la mesa. Esa distancia entre lo que se sabe y lo que se explica es, probablemente, la historia real detrás de la crisis de Ceuta. Y es una historia que casi una semana después sigue sin final.